en un pequeño sector del municipio de Pedro Brán, dos niñas caminaron rumbo a un culto evangélico al aire libre. Eran gemelas, tenían 9 años y estaban acostumbradas a asistir juntas a actividades religiosas de la comunidad. Lo que parecía una rutina terminó alterándose cuando solo una de las niñas regresó a casa. Su hermana Carla Maciel Cabrera Reyes no volvió. La desaparición ocurrió el 25 de junio de 2015. Según la familia Perla, la gemela de Carla regresó antes del final del culto. Al notar la ausencia, la madre preguntó por Carla. Perla respondió que se había quedado conversando o distraída. La madre salió inmediatamente a buscarla. Testigos aseguraron haberla visto moverse hacia la campaña cristiana, pero después de ese punto no hubo más referencias claras. Esa noche la familia y vecinos buscaron por la zona, recorrieron solares, baldíos y caminos con linternas. No hubo resultado. La denuncia se presentó al día siguiente. La madre declaró luego que la respuesta institucional no tuvo la urgencia que esperaba para la desaparición de una menor. Durante las semanas siguientes el caso fue tratado mediáticamente como extravío. La familia se presentó en programas de televisión, organizó vigilias y marchas y solicitó colaboración. El nombre de Carla comenzó a circular en la prensa. La cobertura se centró en la búsqueda y en la incertidumbre. Con el paso del tiempo surgieron tensiones en el entorno familiar. El padre biológico cuestionó las condiciones en que vivían las niñas y señaló al padrastro como figura a investigar. Esas declaraciones provocaron debate, pero no generaron medidas judiciales. Porque he trabajado para allá de guachimán para allá, o de vigilante, no sé. Y él por 2 veces se llevó a la niña para allá, para su trabajo, sin la mamá, sola. Y amanecía para allá con ella, la niña. Entonces, para su trabajo, pues. No, para su trabajo, un trabajo que tiene para allá. Por eso también esa fue la alta sospecha que yo tenía. Coño, ¿por qué este hombre cuerpo va a ser, si no es hija tuya, amanecer en tu trabajo con una niña hembra? Mientras tanto, la comunidad mantenía la búsqueda y la familia insistía en que algo no estaba bien. El siguiente hecho que ingresó en la cobertura mediática ocurrió a finales de 2015, cuando las autoridades anunciaron la detención de 2 jóvenes de la misma zona. Se trataba de Darwin José Trinidad Infante, de 23 años, y de Juan Cabral Martínez, alias Chuti, de 19. Los medios informaron que ambos habían sido vistos en el área el día de la desaparición. Una menor declaró haber visto a Carla correr con una mano ensangrentada mientras era perseguida por un hombre tatuado. Otro testigo afirmó haberla visto subir a una motocicleta. La noticia amplió el interés de la prensa y agregó incertidumbre sobre lo ocurrido aquella tarde. Paralelamente surgió el nombre de Ronald Castillo, conocido como El Flaco. Según versiones comunitarias, Ronald habría estado en la zona en una camioneta doble cabina roja. Poco después, Ronald murió durante un supuesto intercambio de disparos con la policía. Su nombre quedó registrado en testimonios comunitarios, pero no se formalizó en una acusación ni se transformó en una línea clara de investigación. Hasta ese punto, la desaparición de Carla seguía siendo tratada como un caso sin explicación definitiva. Las autoridades no habían descrito públicamente lo ocurrido y no existía aún ninguna teoría sobre el propósito o el destino de la niña. La cobertura mostraba búsqueda, tensión familiar y detenciones, pero no había certezas. Los 2 jóvenes no fueron detenidos inicialmente por el caso de Carla. Su arresto se produjo por otro hecho ocurrido en la misma comunidad. Durante los interrogatorios por ese caso, su nombre apareció por primera vez en relación con la desaparición de la niña. Ese detalle no se conoció de inmediato en la prensa. Solo después se supo que la vinculación surgió a partir de esa detención. A partir de ese momento, los medios comenzaron a cubrir traslados y citaciones. La familia insistía en que su hija tenía que estar en algún lugar. La pregunta seguía siendo la misma: ¿dónde estaba Carla? La narrativa todavía giraba en torno a la búsqueda y a la incertidumbre, sin una versión oficial que explicara lo ocurrido. Con el paso de los días, se filtró que uno de los detenidos estaba dispuesto a colaborar con la investigación. La prensa utilizó expresiones como "esperan que hable" y "autoridades buscan versión". No había un relato público que permitiera entender el propósito o el destino de la niña. El siguiente gran movimiento ocurrió cuando uno de los detenidos accedió a llevar a las autoridades a un terreno apartado. No hubo presencia de cámaras ni de familiares. En medio del monte se realizó una excavación. Los fiscales y peritos hallaron restos humanos envueltos en una sábana y una funda plástica.
Con ese hallazgo terminó la etapa de búsqueda física y comenzó otra distinta. La familia no se enteró por las autoridades, se enteró por la prensa. Ese hecho fue comentado en programas de televisión y generó indignación. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para análisis. Semanas después, el resultado del ADN confirmó que se trataba de Carla. No se especificó causa de muerte. Tras la confirmación, el caso cambió de fase. La pregunta dejó de ser dónde estaba la niña y pasó a ser qué había ocurrido con ella. A su hija se la entregué, a Liliana. ¿A la hija del doctor? Sí, ella fue en una gran Cherokee roja y se la llevó. Y la trajo los 3 días para que yo la entierre. ¿Te la entregaron muerta? Sí, abierta desde el abdomen hasta el ombligo y doblaba para acá. Sí, yo la enterré y llevé al magistrado allá. Fue en ese contexto cuando una periodista obtuvo acceso a uno de los detenidos. En esa entrevista se escuchó por primera vez la teoría del encargo y el nombre del doctor Hipólito Santana. Según el entrevistado, la niña habría sido entregada a su hija, la doctora Liliana Santana, en una camioneta Cherokee roja. Hasta ese momento, ninguno de esos nombres había sido mencionado públicamente en relación con el caso. Después de la entrevista, la prensa reconstruyó la línea temporal. Entonces se supo que el doctor Santana había fallecido 2 meses después de la desaparición de la niña. Ese dato, desconocido hasta ese momento para el relato público, adquirió relevancia mediática y abrió una nueva etapa del caso. Tras la entrevista, la teoría del encargo quedó instalada en la conversación nacional. Programas de opinión, noticieros y paneles comenzaron a debatir el supuesto propósito y la participación de terceros. Hasta ese momento no existía documentación pública que confirmara la versión del detenido, pero la repercusión fue inmediata. El caso, que había comenzado como una desaparición en una comunidad rural, se vinculó por primera vez con instituciones privadas de salud. La mención de clínica generó otro movimiento institucional. Las autoridades realizaron allanamientos en centros vinculados a la familia Santana. Los operativos fueron cubiertos por la prensa con imágenes y declaraciones. La teoría del tráfico de órganos se convirtió en el eje del debate mediático. En ausencia de una versión oficial que la negara o la confirmara, el caso quedó expuesto a hipótesis sociales y análisis de panelistas. En medio de esa etapa se habló de una finca. En un principio se mencionó que la propiedad donde se había realizado la excavación pertenecía a la familia Santana. Con el tiempo se aclaró que la finca donde se hallaron los restos no era del médico. Sin embargo, se confirmó que éste tenía otra propiedad cercana en la misma zona. Ese ajuste informativo mantuvo el caso en titulares y agregó dudas sobre la conexión entre los lugares. A partir de ahí, el expediente judicial comenzó a tomar forma. Se realizaron nuevas citaciones, análisis y declaraciones. La investigación pasó a ser considerada de carácter complejo. La figura del doctor no avanzó a juicio debido a su fallecimiento antes de que existiera acusación formal. En cambio, el proceso contra su hija, la doctora Liliana Santana, ingresó en la fase de impugnaciones y recursos. En una primera etapa, el tribunal emitió un no al lugar. La decisión fue apelada y posteriormente aplazada en varias ocasiones. El proceso quedó activo pero sin sentencia definitiva. En cuanto a los 2 detenidos iniciales, el expediente avanzó con mayor rapidez. En febrero de 2019, la prensa informó que ambos fueron condenados a 30 años de prisión. La sentencia se basó en las declaraciones, la localización del cuerpo y los elementos recopilados durante la investigación. No se estableció una causa de muerte específica. Con las condenas, el caso adquirió cierre judicial parcial. Sin embargo, el cierre social fue distinto. La teoría clínica, la mención del médico fallecido, los allanamientos, la finca y el proceso contra la doctora dejaron un conjunto de preguntas abiertas. El expediente dio respuestas en un tramo del caso, pero no en todos. Para un sector de la población la historia quedó incompleta, para la familia quedó la ausencia. Para la sociedad quedó la duda sobre lo que ocurrió antes de que el cuerpo fuera hallado y sobre si todos los involucrados fueron identificados. Aunque el caso tuvo condenas y cierre en los tribunales, quedó una pregunta que nunca se respondió por completo. ¿Cómo fue que el acusado sabía el nombre del doctor, el nombre de la doctora, el tipo de clínica que tenían y hasta la existencia de terrenos cerca del lugar donde apareció la niña?
La familia del médico vivía y trabajaba en otra parte de Santo Domingo, a kilómetros de Pedro Brán. No era información que se escuchara en la calle ni detalles que cualquiera pudiera repetir sin conocerlo. Esa parte hizo que muchas personas se quedaran pensando si alguien le dio esos datos o si realmente hubo una conexión que nunca se pudo comprobar. Esa duda aumentó cuando salió a relucir que el doctor había muerto apenas 2 meses después de la desaparición de la niña. Si la historia que contó el acusado fuera cierta, el supuesto trasplante habría sido para él mismo. Para algunos, esa coincidencia hace que la teoría del encargo no suene tan descabellada. Para otros, no hay forma de confirmarlo. Lo único seguro es que inventarse una historia con nombres reales, fechas, lugares y datos tan precisos no es algo común. Con el tiempo, el caso quedó dividido entre lo que se pudo probar en los tribunales y lo que nunca se aclaró del todo. Para la justicia hubo responsable. Para gran parte de la sociedad quedó una duda si lo que se dijo fue verdad o si faltó gente por investigar.